Hola amigos, les saluda Verónica Maya. En esta oportunidad vamos a hablar de 6 principales consejos que puedes tener en cuenta para prevenir un infarto. El infarto al miocardio se produce por la obstrucción de las arterias coronarias. Estas arterias son las encargadas de nutrir el corazón. Por lo general no presentan síntomas, por lo que la prevención es parte fundamental a tener en cuenta. Vamos con el primer consejo. El primero es no fumar. ¿Sabías que los fumadores tienen el doble de posibilidad de sufrir un infarto? La nicotina afecta la parte interna, es decir, el endotelio de las arterias, y esta no solo las arterias del corazón, puede afectar cualquier parte de tu cuerpo y especialmente también las arterias a nivel cerebral y poder dar lugar a infartos cerebrales o lo que comúnmente se denomina derrames cerebrales. Hay un hecho fundamental que hay que tener en cuenta con el cigarrillo y es que el cigarrillo tiene componentes procoagulantes, es decir, pueden formar coágulos en cualquier parte de tu cuerpo y por ende precipitar un infarto. Consejo número 2. Realizar actividad física de manera rutinaria. Si la actividad física tiene que ser de manera rutinaria, es decir, todos los días, se habla de una cantidad de tiempo semanal, se habla de una cantidad de tiempo diaria. Yo te voy a dar un tips. En promedio que sean aproximadamente 22 minutos al día de un ejercicio moderado. ¿Qué tipo de ejercicio es el indicado? Eso va a depender de muchos factores, dentro de los cuales te puedo mencionar la edad del paciente, los factores comórbidos, de qué enfermedades está padeciendo y tu médico de confianza te dirá qué tipo de ejercicio puede ser el más beneficioso en cada caso particular. El consejo número 3 es cuidar nuestra alimentación. Esto es clave para poder mantener una presión arterial saludable y poder así evitar un infarto. Nuestra alimentación tiene que ser balanceada, rica en frutas, en vegetales, en pescados, en aceite de oliva y pobre en alimentos saturados, en alimentos ricos en grasa. Aquí hay un dato importante en cuanto a la obesidad abdominal. Se dice que esta obesidad a nivel abdominal tiene mayor riesgo de infarto porque sus componentes son diferentes, por ejemplo, a la grasa subcutánea. Esta puede ser influenciada por malos hábitos tales como comer fuera de casa, ya que esto nos puede dar lugar a la alimentación poco saludable, alimentación chatarra. También saltarnos los tiempos de comida. Esto puede dar lugar a que la grasa tienda a acumularse a nivel abdominal. El consejo número 4 es controlar nuestros niveles de estrés. El estrés es un precipitante de aumento de presión arterial. Todos tenemos que tener una vía de escape saludable al estrés. También tenemos que contar con personas vitaminas cerca de nosotros, personas a las cuales nosotros le podamos contar lo que nos pasa en el día a día y podernos sentirnos más tranquilos. Hay un dato que me pareció interesante en la preparación de este tema y que decía que para manejar el estrés solo necesitas 15 minutos al día. ¿Haciendo qué? 15 minutos jugando con tu mascota, 15 minutos realizando un deporte, el deporte que más te guste, 15 minutos escuchando la música que sea de tu agrado, 15 minutos leyendo un libro, el cual te interese mucho, te apasione. Solo 15 minutos bastan para que tus niveles de estrés tiendan a mejorar. Hay mucho en cuanto a la hormona cortisol, que si has estado atenta de nuestro canal, hemos hablado mucho con respecto a eso. Pues bueno, el cortisol elevado precipita el aumento de la presión arterial, aumento de colesterol, aumento de triglicéridos, aumento de la glucosa o azúcar en la sangre, que por ende pueden ser el caldo necesario para poder dar lugar a la presencia de un infarto. El consejo número 5 es realizar una revisión periódica con tu médico y aquí tu médico de confianza. El médico te podrá dar a conocer de una manera más precisa tu estado de salud. ¿Cómo? Bueno, puede con el examen físico, con datos de laboratorio, con perímetros de tu cuerpo, te puede decir de una manera directa o indirecta qué riesgo tienes de desarrollar un infarto. El consejo número 6 es la ingesta regular de tus medicamentos de la presión arterial. Aquí es importante aclarar
de que los medicamentos de la presión arterial, esto es una enfermedad crónica, es decir, si tu médico te indica medicamentos para la presión arterial, probablemente esto vino secundario a hallazgos al examen físico, hallazgos en exámenes de gabinete y por ende tú tienes que tomar este medicamento de manera permanente y no por periodos de tiempo. Es común que en la consulta el paciente diga, mira, yo solo me tomo la medicina de la presión solo cuando me siento mal, porque fíjese que si yo lo tomo de manera regular puede dañar mis riñones. Y aquí les aclaro que el no tomarse su medicina de manera permanente o guiada por un médico facultativo, esto puede dar lugar a el daño de sus riñones. Cabe aclarar también de que no solo basta con que nos tomemos nuestra medicina de la presión. Por ejemplo, si tú además de la presión tienes diabetes mellitus, es importante que tomes tus medicamentos de manera regular, porque el aumento de los niveles de azúcar, niveles de glucosa en sangre, son el caldo necesario para poder también desarrollar un infarto. Bueno amigos, espero que estos 6 consejos sean de mucha ayuda. Recordar de que no hay síntomas previos, que lo más importante es la prevención. Recuerden no vivir en el pasado ni en el futuro, hagan que su presente sea memorable.